que busca mejorar la seguridad en el lugar de trabajo al centrarse en los comportamientos de los trabajadores. En lugar de reaccionar a los accidentes, lo que se pretende es prevenirlos al identificar y modificar las acciones que pueden llevar a incidentes. Al centrarse en el comportamiento humano, la SBC empodera a los trabajadores, fomenta una cultura de seguridad y reduce los riesgos. Decirlo, por supuesto, resulta fácil, pero ponerlo en práctica es todo un reto. Para hablar de esto y de mucho más, en la charla Soma de hoy tenemos el privilegio, el gusto de tener como invitada a Carmen Espinosa Muñante. Ella es psicóloga, escritora, coach en prevención de riesgo, con más de 20 años de experiencia en seguridad laboral, prevención y bienestar. Ella es autora del libro El impacto de la fatiga en los accidentes de trabajo, donde explora los riesgos de la fatiga en el entorno laboral. Ella tiene una fundiosa formación académica, ha estudiado en instituciones como Harvard University, el Imperial College London, Georgetown University y la Universidad Politécnica de Cataluña. Esto la ha fortalecido en su enfoque integral en la seguridad y salud ocupacional. Actualmente es Senior Fellow en seguridad basada en el comportamiento, liderando la implementación de estrategias para ambientes laborales más seguros. También ha sido asesora en políticas públicas y ha liderado en proyectos innovadores como directora de la revista Prevencia en España y presidenta de la Asociación Peruana de Seguridad, Salud y Medio Ambiente. Su labor en la organización MC Consultores Asociados en Perú, Chile, incluye la implementación del programa de seguridad basada en el comportamiento en Perú, apoyando a empresas en la adopción de comportamientos seguros. Cabe destacar que Carmen Espinosa obtuvo el Premio Congreso Nacional de Minería 2007 por su investigación sobre la reducción de accidentes en minería. Su misión es seguir promoviendo una cultura de seguridad en todos los ámbitos laborales, inspirando a empresas a tomar medidas preventivas. Bienvenida, Carmen Espinosa. La dejo con su presentación. Gracias, Marco. Una bonita introducción para poder yo volver a conectar con la gente del mundo minero, sobre todo. Me es un placer comentar este tema que es seguridad basada en el comportamiento. Ya tú muy bien has explicado, es un tema que quizás es fácil de poderlo decir, pero es difícil poderlo implementar y sobre todo sostener a través del tiempo, ¿no? Así que mi misión en esta presentación va a ser llevarles, encauzarles, enseñarles las experiencias que he tenido implementando esto en diversas empresas y responder las preguntas que la audiencia pueda tener con respecto a esta importante estrategia que se desarrolla con el fin de prevenir los riesgos y cuidar la vida de las personas. Así que el tema que me pediste es seguridad basada en el comportamiento, la clave para tener trabajadores seguros y operaciones exitosas. Según el National Safety Council, el 88% de los accidentes laborales están relacionados con comportamientos inseguros. Este es un tema abrumador porque ya nos dicen que la parte que está relacionada con lo que es la parte humana, el concepto humano, la psicología y todo lo que abarca dentro de una persona está relacionado notablemente con lo que es el tema de la accidentabilidad. Entonces ahí nos debe de llamar la atención que nuestra base de investigación para poder nosotros prevenir riesgo tiene que centrarse en la persona. El implementar la seguridad basada en el comportamiento podría reducir drásticamente estos incidentes, creando entornos más seguros y productivos para todos. ¿Pero por qué? Porque la seguridad basada en el comportamiento es una estrategia que busca reducir, identificar
evaluar, retroalimentar y reducir los riesgos que son creados, que los tienen las personas. A lo largo de nuestra vida nosotros hemos incorporado una serie de factores que muchas veces los repetimos en el ambiente de trabajo. Entre ellos son hábitos, actitudes, conductas que no solemos darnos cuenta porque no estamos concientizados para poder ver el riesgo en su total magnitud, y cuando llegamos a un ambiente de trabajo, lamentablemente lo ponemos en práctica por más buenos procedimientos que tenga una organización, por lo cual considero que la parte humana, la parte psicológica, la parte de las personas, tendríamos que nosotros tener un mayor alcance relacionado a este factor para poder reducir lo que son los accidentes de trabajo. ¿Qué es la seguridad basada en el comportamiento, no? Muy bien conocido como Behavior-Based Safety. Esta es una estrategia, muchos lo llaman como un programa que se implementa dentro de un enfoque de seguridad global, ¿no? Que si la organización pues quiere reducir ciertos patrones de comportamientos de riesgo, pues implementamos esta estrategia diseñada, ¿no? Y esto es esencial para mejorar la seguridad en el trabajo. Lo han desarrollado y se ha implementado en diversas empresas que son de alto riesgo. Por ejemplo, aquí en Europa, la tendencia de implementar estos programas que están relacionados a la disminución de riesgo enfocado en la parte humana, en el error humano, es abrumador. ¿Por qué? Porque, bueno, las investigaciones demuestran de que efectivamente la parte humana tiene más de un 80% que está relacionado con la parte de los accidentes, ¿no? Entonces, las empresas manufacturas, mineras, e incluso las aeronáuticas, las de construcción, están muy bien enfocados en prevenir, y un buen tiempo para poder gestionar la prevención lo dedican a implementar estos programas. Vamos a analizar la cronología, desde cuándo nació este concepto. Pues a partir del año 70 y 80, investigadores comenzaron a encontrar limitaciones en la seguridad tradicional, pues anteriormente la tasa de accidentes era abrumadora, ¿no? Si vemos cómo comenzó en la revolución industrial y cómo comenzaron a realizar, digamos, las actividades de trabajo en los puestos de trabajo con altísimo riesgo, imaginemos cómo hacían las construcciones de todos los puentes enormes que hay a lo largo de Europa, por ejemplo, es abrumador, o en Estados Unidos, ¿no? Entonces, esto se comienza a partir del año 70 y 80 porque ve que en el enfoque tradicional, que solo veía la parte operativa, no concentraba en la parte humana. En el año 90 se introducen ya los programas de observación y retroalimentación, es decir, oye, aquí pasa algo con las personas en esta área de trabajo, y por qué no nos ponemos a observar a las personas que tienen estos actos repetitivos en cuestión de riesgos, de inseguridades, pero también vamos a ayudarle a retroalimentar, es decir, si identificamos que esta acción es negativa para ese puesto de trabajo, para esa actividad que está realizando, pues démosle una retroalimentación. Normalmente la retroalimentación que se le entregaba era positiva, es decir, el acto que esta persona hiciese de mayor, digamos, prevalencia era la que era reforzada y retroalimentada, ¿no? Se creó todo un concepto de cómo entregar la comunicación, aplicar coaching, etcétera, ¿no? Y en el siglo XXI se consolida esta estrategia, puesto que es un enfoque proactivo, como muy bien lo mencionó Marco al inicio. Es decir, si una empresa quiere mejorar su estándar, quiere producir sin gotas de sangre, quiere tener a su gente contenta, pues enfoquémonos en mirar hacia adelante. Y si sabemos a través de estadística que la parte humana viene a ser uno de los factores que contribuyen a la accidentabilidad, pues trabajemos hacia ese enfoque. O donde la persona, donde el ser humano esté considerado dentro de esa práctica preventiva. No podemos dejar de lado. Las partes de los procedimientos son estupendos, pero son muchos papeles, y los papeles no hacen la acción. Los que hacen la acción son las personas, y las personas somos los únicos que estamos preparados, si nos concientizamos, a poder desarrollar una actividad segura, que es lo que queremos, ¿no? Porque, por ejemplo, yo que soy psicóloga, cuando observo a una persona que tiene un buen comportamiento,
por qué esta persona tiene un buen comportamiento y por qué el que está a su lado quizás no, o los que están a su alrededor quizás no. ¿Qué hacemos para poder ayudarlo a que se dé cuenta y pueda entender que lo que está realizando no es un acto seguro? ¿No? Hay que ayudarlo a las personas, hay que hacerlos reflexionar para que puedan conocerse y entender cómo funciona la seguridad. Muchas veces también nos pasa que, por ejemplo, nuestros ojos no están acostumbrados a ver el tema de seguridad en el día a día. Yo he tenido experiencia de tener gente que son muy buenos, agentes de seguridad muy buenos, profesionales de seguridad, pero en su día a día agarran su auto y se van a hacer una carrera de un lugar a otro con una imprudencia enorme, o que les gusta practicar deportes de riesgo. Entonces, no hay una consonancia si ustedes analizan en ese aspecto, porque una persona segura asume la seguridad de forma holística, no va siendo seguro por aquí e inseguro por el otro lado, porque no hay coherencia. Ahí se parte y hay una disonancia que la denominamos cognitiva, porque entre la acción y el pensamiento nos genera un sustento, ¿no? Entonces nos genera una sostenibilidad en la persona con respecto a su cultura de seguridad, porque cada uno también tiene que tener una cultura de seguridad y también tenemos que tener nuestra cultura de seguridad proactiva, no solamente enfocado dentro del ambiente de trabajo, porque también otro de los temas que yo veo es que la persona se le prepara para que responda dentro del puesto de trabajo, pero sale de la empresa y se olvida. Y eso es el factor error que muchas veces los consultores, cuando desarrollan estos programas, se olvidan pensando de que las personas actúan como robots y entienden dentro de la empresa, pero dentro de su otra faceta, como papá, como ser humano normal, se olvida. Entonces hay que trabajar en un enfoque holístico, ¿no? Y justamente a partir de este siglo XXI es que el desarrollo de este enfoque es de una seguridad proactiva, ¿no? Ahora, los que me están observando, yo quiero hacerles una, digamos, una pregunta, ¿no? ¿Qué tanto ustedes son observadores de la seguridad? ¿Qué tanto ustedes se pueden, digamos, hacer observaciones con respecto a su propia seguridad, ¿no? Y ahí creo que vamos a estar pensando todos, porque, como les mencioné, el concepto de la seguridad es holístico. Ahora vamos a ver lo que es la importancia, ¿no? ¿Por qué? Y acá les demuestro a través de las estadísticas lo que se realizan en varias partes del mundo. El 80-90% menciona que el factor humano o comportamiento, o sea, el factor humano es la persona en su integridad y comportamiento es parte, una partecita de lo que es el factor humano. Mencionan que ambos son los que propician a que una persona tenga un accidente. Y esto lo dice en el Reino Unido tanto el National Safety Council y el Health and Safety Executive. Entonces, son dos entidades importantes en el Reino Unido que nos están dando una alerta con respecto a no dejes solo la parte humana, trabajemos el concepto humano, pongamos atención en las personas y en su factor en conjunto. El 90% menciona otra estadística que está relacionado a los accidentes, tanto en la parte de comportamientos inseguros o errores humanos. Errores humanos es un concepto que se trabaja mucho en el sector aeronáutico. Por ejemplo, un piloto no puede tener error humano porque si no, imagínense, no son más de 300 personas que viajan y la persona tiene que estar focalizada en ese tema de pilotear un avión, y el concepto de su seguridad, el safety, security, debe de ser en un alto nivel. Entonces aquí te plantea OSHA de Estados Unidos, la Occupational Safety and Health Administration, nos menciona esta estadística. También nos llama la atención, es decir, nos está diciendo la fuente, ¿no? Y por último, la Australian Safety and Compensation Council en el 2020 menciona que de un 80 a un 85% los incidentes, están relacionados los incidentes laborales en minería y construcción, y está relacionado con la parte humana. Entonces, ellos también se ponen a investigar, analizan y van entregando esta información como data importante, ¿no? Entonces, aquí yo quiero que vean un video que está relacionado con un accidente de trabajo. Si puedes, Marco, por favor, hacernos pasar el video número 1.
Aquí en este video vemos lo que pasó con la persona exactamente, pero si nuestros ojos, uno como consultor se da cuenta de todos los errores que han habido alrededor. Y en primer lugar, nos damos cuenta de cómo está la persona, sus actitudes, cómo toma el riesgo, cómo va sin darse cuenta, cómo maneja sin darse cuenta, ¿no? Nuestros ojos, cuando uno es consultor en estos temas, se desarrollan, comenzamos a observar cosas que normalmente pasan desapercibidos porque los hábitos nos ganan. Y aquí han habido una serie de factores en los cuales podemos identificar las variables de riesgo que ha tenido esta persona con respecto a su imprudencia, ¿no? A su acto inseguro para poder haber desencadenado en esa situación. Así que regresamos a la presentación. Y ¿cómo implementamos? Que esa es una de nuestras, a ver si no me pasé una, sí, acá está. ¿Cómo implementamos? ¿No? ¿Cómo se puede dar una implementación de un programa de seguridad basado en el comportamiento? Que es una de las grandes preguntas que siempre suelen realizar. Y esta implementación comienza cuando una organización quiere trabajar este sistema seriamente, comienza en primer lugar con el liderazgo y compromiso de la alta dirección. Porque si queremos que sea sostenible, tiene que haber líderes que se comprometan en este programa, en esta estrategia, por el bien de los trabajadores, por el bien de la gente, por el bien de las personas. Y hay que establecer un liderazgo comprometido, que no es fácil de poderlo implementar, porque muchas veces los líderes en una organización dicen una cosa y hacen otra, y de ejemplos tengo enormes. Entonces, por ejemplo, en una oportunidad me tocó conversar con un gerente de operaciones, quien era el que tomaba la decisión en esta empresa transnacional que había ganado un Great Place to Work en Perú, que era transnacional, tenía filiales en varias partes del mundo, al menos en Sudamérica, y el gerente de operaciones me comentó, mira, toda esta gente que está aquí, que eran más de 200 trabajadores en ese turno, en varias áreas, cuando se acerca a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, nos hemos dado cuenta que tienen el mayor ratio de incidentes y queremos conocer por qué. Entonces, conversando, uno se da cuenta que es por el tema que simplemente le pregunté, ¿y a qué hora es, disculpe, a qué hora es su hora de alimento? Y él me comentó, bueno, al término de su jornada, o sea, a las 3 de la tarde, porque ingresaban de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Entonces, por sentido común, uno se da cuenta que mientras él es el líder y se compromete a contratar para poder implementar y darse cuenta de que está mal, el que está mal es él, porque él es el primero que no da a su gente el alimento y nosotros condicionamos cuando suena a las 12 del día, 1 de la tarde, indirectamente estamos condicionados a segregar sustancias internas que nos desconcentran. Y eso hace que el factor de atención ya no se centre en la mirada hacia un objeto, sino que se vaya a suplir esa necesidad que queremos, que es alimentarnos. Entonces, ese es el sentido común de liderazgo y compromiso que deben de tener los gerentes. No es solamente firmar un documento, implementar y pagar por el servicio para poder hacer una buena gestión de un programa de esta naturaleza, sino que qué tan comprometido estoy yo como gerente con mi gente. Y luego me dijo una palabra, pero ellos, doctora, están acostumbrados. Ellos son como animales de costumbres. Entonces esa sola palabra me dice mucho de lo que él percibe de sus trabajadores. Son animales de costumbres. O sea, para él, en su cerebro y en su mente, el ser humano, el trabajador que está ahí en esa planta, es un animal de costumbre, que si quiere él puede darle de comer a las 5 de la tarde. Y no me parece eso sano, ¿no? En todo el sentido de la palabra. Porque si tú tienes el poder, tú tienes que liderarlo y no tienes que destrozar el poder. Por eso que en esta parte de implementación, a veces el primer factor en el cual se rompe todo esto es ahí, porque no se comprometen. No hay un compromiso genuino. Y ese compromiso lamentablemente trae en cascada para que el resto de acciones uno no lo pueda realizar. Cuando uno encuentra gerentes que sí
se la juega por su gente, se da cuenta. Y son otros tipos de actitudes. Las actitudes van acompañadas con un sentido humanista, con un sentido de poder ayudar a la gente a que pueda estar comprometida con su trabajo porque siento empatía por mi gente, ¿no? Una vez que pasamos el tema de lo que es liderazgo y compromiso, pasamos a la acción del diagnóstico. Aquí es un tema interesante porque nos encargamos de levantar la información que hay en la organización, clima, cultura, cómo están las personas, cómo se siente, cómo cuando uno realiza esta clase de entrevistas con el personal, muchos de ellos se desahogan y nos dicen las cosas que suceden en la organización y que son pequeñas cosas que van sumando y te traen abajo toda la estadística, porque detrás de cada accidente hay una parte humana comprometida ahí, que son sensaciones, que son emociones, que son actitudes, que son pensamientos, que son comportamientos. Y que a veces lo que uno ve simplemente es el accidente, pero uno no ve lo que hay detrás de ese accidente, ¿no? Cómo está el ser humano sintiéndose en el momento en que pasó ese accidente o ese incidente, qué le pasaba en la cabeza. De ejemplos tengo mucho, en mineras que he estado, por ejemplo, en una oportunidad, un trabajador se desbarrancó de la camioneta mientras subía a la mina, pero ¿por qué? Cuando conversé con él no había comentado a nadie que tenía problemas en su hogar. Y eso afectó. Eso fue parte del diagnóstico. ¿Por qué pasó esta situación? Pero él, al no decirlo a nadie de su entorno laboral, obviamente con nosotros sí se abrió, nosotros pudimos explorar lo que esta persona sentía, y es que esta persona venía con su cerebro, ¿no? Pensando en sus consecuencias de acciones que estaba realizando. Él tenía un hogar en Lima, pero tenía a otra persona en donde trabajaba. Entonces, obviamente que esa situación no le hace feliz, no le hace ser una persona que esté tranquila, que esté equilibrada en su mente. Y eso que está en su pensamiento influye en el comportamiento, porque son decisiones que tomas en segundos y que te puede producir la muerte o puedes producir la muerte al resto, ¿no? Son cosas que son interesantes de poder, y en la parte del diagnóstico uno logra encontrar. Luego la capacitación es una parte interesante, porque una vez que nosotros tenemos toda la data de información, de levantamiento, las encuestas, focus groups, entrevistas que hemos realizado con las personas afectadas, se elabora un plan de capacitación modelo para el perfil de personas que tienen similares comportamientos, ¿no? Y uno va trabajando con pequeños trabajadores, que pueden ser 3, 4, y que ayudamos a mejorar. Entonces son programas focalizados de capacitación para entrenarles en determinados habilidades, actitudes, comportamientos que queremos eliminar y en otro lugar que queremos desarrollar. Luego entramos a lo que es la observación conductual, preparamos a las personas para que las personas puedan, digamos, aprender a observar. Por ejemplo, les doy un caso, que los hombres son más observadores que las mujeres, pero que normalmente no lo saben usar. Solo lo usan cuando les conviene. En situaciones que son absolutamente negativas no lo ponen en práctica. Saben, por ejemplo, observar bien a una mujer, saben observar bien un auto cuando quieren comprarse, etcétera, pero no lo saben aplicar. Entonces hay que enseñarle al varón, al hombre, al trabajador, a que aprenda a observar con un 360 grados. Y a partir de ahí puede observar lo que su compañero tiene de riesgos, de comportamientos de riesgos, ¿no? Y en el feedback y retroalimentación es un entrenamiento interesante, porque aquí el perfil en las organizaciones es preparar a gente a que aprenda a ser coach, a poder decirle a la persona en qué está mal sin que se lastime, sin que tú puedas lastimar a la otra persona, porque a veces en una comunicación, cuando no está bien direccionada, surgen los problemas, ¿no? No sabemos ser asertivos, no sabemos ser empáticos, no tenemos esa conexión porque no estamos preparados. En estas habilidades sociales de inteligencia emocional muchas veces no estamos, digamos, tan preparados, no nos prepararon para decir a nuestro trabajador, estoy contigo. Hoy, qué bien lo hiciste. No estamos preparados, nos cuesta. ¿Por qué? Porque errores mentales, mapas mentales que tenemos en nuestra mente y que nos hemos venido acostumbrando a lo largo de nuestra existencia a que
justamente eso, se refuerce lo negativo, ¿no? Oye, no abraces a tu amigo, no le digas cosas buenas porque si no él se la va a creer. Entonces reforzamos lo negativo y más bien lo positivo lo disminuimos. Entonces actuamos al revés. Hay que identificar estas acciones para poder revertir, ¿no? Casos de éxito con respecto a implementación. Yo les doy casos de éxitos internacionales. Acá tenemos Alcoa, una empresa de aluminio importante que logró reducir en más de un 60% todo lo que estaba relacionado a lo que son la parte, un minuto, un 60% las lesiones graves en los primeros 3 años. O sea, muchas veces a mí, por ejemplo, me han consultado en cuánto tiempo podemos generar un cambio. Cuando uno escucha la palabra sostenibilidad, sostenible significa a través del tiempo, que se sostenga a través del tiempo. Y un programa de esta naturaleza es más de 7 meses en adelante, uno ve los resultados. ¿Por qué? Porque el ser humano es un ser difícil. Nosotros somos seres difíciles. Los seres humanos somos seres cambiantes. Somos seres únicos, que eso es lo que nos hace ser exquisitos, ¿no? Cada uno viene con una exquisitez rica, pero en el camino de nuestra vida se nos pierde. Entonces, es difícil porque muchas personas tienen los hábitos totalmente arraigados y hay que ayudarles a descubrir cuáles son esos hábitos negativos para modificarlos y explorar las cosas positivas que tienen para que eso es lo que prevalezca, ¿no? Y en este caso, aquí se realiza en 3 años. La fuente es NSC 2018. En Shell se implementó SBC para abordar problemas de percepción de riesgos y en las actitudes de los trabajadores hacia la seguridad. En 2 años lograron una reducción del 40% en accidentes laborales a través de campañas, retroalimentación constante, cómo poder llegar, o sea, el nivel de comunicación era un nivel máximo porque hay que entrenar a la gente a saberle decir a la otra persona lo que tiene que decirle bien, ¿no? Sin lastimarle. Aquí la fuente es Heller, desde 2016. La siguiente es BHP, muy conocida, una minera internacional, con un programa de SBC basado en observación y talleres de retroalimentación, lograron reducir en más de un 35% los incidentes de seguridad durante el primer año de implementación, reforzando así una cultura de seguridad. Cooper, 2015. Y el último, DuPont, muy conocido con su programa Stop Safety Training Observation Program, redujo en más del 40% los incidentes inherentes laborales en su planta de México durante el primer año. Todas estas tienen sostenibilidad, no se hacen en 4 meses, 3 meses, 7 meses. Hay que aprender a ver el tema a largo plazo, porque el que está detrás es un ser humano. Y es un ser humano que cuando tú le preguntas, ¿cuántos años tienes? 40 años. Son 40 años de su vida que ha vivido con esos hábitos inseguros. Y que si uno no le pone un stop y les dice, estos son tus percepciones de riesgo, esta es tu forma de pensar relacionada al riesgo, estas son tus actitudes de riesgo, esta es tu forma de comportarte hacia el riesgo. Si tú no le enseñas eso, esta persona no lo descubre porque su día a día es otro. Estos son los casos de éxito. En la siguiente, vamos a pensar, ¿alguna vez has sufrido un incidente o accidente? Pensemos, ¿no? Y creo que todos hemos tenido una desde chiquitos, es más, desde pequeño, desde que desde que nacemos, constantemente estamos en un riesgo. Sin embargo, cuando somos pequeños, tenemos a nuestros padres, quienes son los que nos protegen, ¿no? Ellos son el concepto protector. Sin embargo, depende mucho de ese concepto protector. Miren qué interesante de cómo se forman nuestros valores, porque hay personas que viven en el riesgo
y que ya es parte de su naturaleza el riesgo. El riesgo, por ejemplo, una persona que vive en un ambiente, en un hogar donde es disfuncional o donde la madre se droga o el padre le pega a la madre, ¿eso es riesgo o no es riesgo? Claro que es riesgo. Y esa persona, cuando pasa un incidente indirectamente, hay que entender el pasado de esta persona. Entonces aquí tenemos una pregunta interesante que nos va a hacer reflexionar si alguna vez hemos sufrido un incidente o accidente. La siguiente es, describe cómo te sentiste. ¿Cómo te sentiste tú? ¿Te sentiste bien, mal, frustrado, ansioso, depresivo, con cólera, rabia, enojo? ¿Cómo te sentiste? ¿O te dio de lo más normal? Entonces también esto nos ayuda a reflexionar porque nos hace pensar dentro nuestras emociones. Y nuestras emociones están conectadas con nuestros pensamientos. Y nuestros pensamientos más emociones se conectan con nuestros comportamientos. Y ahora la última pregunta, ¿no? ¿Y ese accidente fue producto de qué? ¿De qué? ¿Fue producto de no me di cuenta, de la imprudencia, inmadurez? ¿Fue producto de descuido, somnolencia? Pensaba en otra cosa. ¿De qué? Entonces, estas 3 reflexiones es importante que la hagan para que pongamos en práctica cómo estamos nosotros actuando con respecto a cualquier situación de riesgo que encontramos en el camino. Y que muchas veces cuando pasan en situaciones de ambiente de trabajo, pues obviamente ya tenemos un preantecedente. Acuérdense que el aprendizaje que nosotros tenemos en el día a día se va guardando en nuestro cerebro y uno al momento de experimentar lo va trayendo al presente, ¿no? Esta es la experiencia que tuve de implementación en una empresa minera de SBC, por lo cual aquí hay una serie de 5 fases que iniciamos. En la primera parte, el compromiso y liderazgo. Tiene 2 objetivos aquí: capacitar a los líderes y supervisores sobre el enfoque de SBC y su importancia. Comunicar el programa de SBC a todos los niveles para evitar malos entendidos. Estas 2 funciones son como el lineamiento para que uno se dé cuenta qué tan comprometido y si hay liderazgo en poder desarrollar esta estrategia. El siguiente es el diagnóstico y la evaluación inicial. Paso 2, llevar a cabo encuestas, entrevistas, entender la percepción del riesgo y también las barreras para la seguridad. En estos temas uno aprende enorme. Hay barreras que a veces te los ponen los propios jefes del área. Por ejemplo, esto fue una práctica que se realizó en una empresa minera en el área de mantenimiento. Entonces, muchas veces el que ponía el pero era el jefe de esa área, pero no se dan cuenta ellos. Ellos ponen muchas veces el pretexto del plan de trabajo y de la productividad. Es entendible, pero es una barrera. Entonces, cuando hay liderazgo, se deben de manejar otro tipo de comunicación para que todo eso esté alineado. El tercer paso es la capacitación y el empoderamiento de los empleados. Esta palabra empowerment, darle poder a la gente, considero que es vital. Cuando tú le das poder a tu gente, la gente siente que tú puedes confiar en ellos. Y ese solo hecho de que ellos perciben la confianza les hace a ellos sentirse con la responsabilidad de no equivocarse. Pero cuando tú no le das un poder, estas personas se equivocan. ¿Por qué? Porque no está bajo su responsabilidad el resto de actividades que van a desarrollar. El desarrollar una estrategia en la cual no solamente capacites, sino que empoderes, a nosotros nos ha dado resultados. Hay que premiar y reconocer. Hemos ayudado a gerentes, a jefes, a que puedan dar un abrazo a su gente, que es sentido común, ¿no? Uno dice, oye, pero en Navidad todos nos damos abrazos, en nuestros cumpleaños y todo, pero es bien difícil encontrar que a la persona le salga por mutuo propio. Es decir, si alguien hizo una cosa buena, es bien difícil que su jefe venga y le reconozca. No sé por qué pasarán estas acciones. Considero que son limitantes que las personas se ponen con respecto a percibirse no débiles frente al resto, por ejemplo, frente a sus subordinados, pero es un craso error. No podemos pensar bajo ese enfoque, porque el líder no piensa
en que eso le limita. El líder piensa en que eso es dar, entregarse a la gente que él está liderando, ¿no? Entonces, es importante, le hemos enseñado, como les vuelvo a mencionar, a dar abrazos, ejemplos, premios, reconocimientos, motivadores intrínsecos más que extrínsecos, ¿no? Desarrollar talleres focalizados, como les mencioné, para personas, pequeños grupos, 4 o 3 personas que tengan las mismas actitudes o parecidos problemas de riesgo, ¿no? El cuarto es la observación y feedback, ¿no? Establecer observadores de seguridad que monitoreen, que aprendan, que tengan la capacidad de poder registrar a través de la observación los comportamientos de riesgo y en ese momento actuar, no saber afrontar y enfrentar esa situación. Asimismo, saber interactuar con la persona a quien les están ayudando a que mejore, porque muchas veces los toman a mal, ¿no? ¿Tú quién eres? ¿Para qué me has venido a mí? Me estás quitando el tiempo, tengo que terminar mi trabajo. Cosas así nos ha pasado que a veces cuando uno lo hace entender, la gente se abre y es más proactiva al responder. Y la quinta parte es la auditoría y mantenimiento continuo, ¿no? Ajustar los protocolos en el área de seguridad son fundamental. Considero que las organizaciones muchas veces tienen enormes protocolos. Hay que simplificarlos, ¿no? No tener más quiere decir que es lo mejor, sino tener lo mejor y que sea efectivo y que sea eficiente. Y eso hay que enseñar. Ahora todo es digital y eso nos ayuda muchísimo. Y realizar auditorías que sean periódicas para evaluar cómo se está implementando este programa. Este sistema incluía una serie de pasos, observación en tiempo real, y también se hacía la intervención en tiempo real, la recolección de datos y análisis, sesiones de retroalimentación constructiva, productiva, con empatía, ¿no? Refuerzo positivo, como les mencioné. Cada una de estas acciones tienen fases que van en anterioridad, ayudando a que las personas puedan experimentar, expresar estas acciones. Por ejemplo, la observación en tiempo real, teníamos que preparar a la gente a que puedan ser buenos observadores, a que observen, registren, a que recolecten las datas, cómo se recolecta la información. En las sesiones de retroalimentación, enseñar a comunicar, a que sea asertivo, emotivo, a que sea una persona que sea líder, a que empodere. O sea, ahí nada más hay 4 fases de inteligencia emocional aplicadas a esta parte, ¿no? En el refuerzo positivo, ayudarle a la persona que esté, digamos, hacerlo sentir que en las situaciones en que hace acciones buenas, ayudarlo a reforzar esa acción, ¿no? Para que eso ayude, motive, genere respuesta en las personas y evaluaciones periódicas constantes, ¿no? ¿Qué resultados? Nos maravillamos porque se redujo en un 60% el número de accidentes y acciones subestándar en tan solo 7 meses. Esto se trabajó con un grupo piloto, no es recomendable muchas veces hacerlo a toda la organización porque imagínate si una persona viene con todo su background, como se dice, ¿no? Es difícil muchas veces por el tema justamente en que somos difíciles, es difícil mantener muchas personas en un proceso de esta naturaleza. Hay que trabajar de a pocos con pilotos que van ayudando a consolidar las otras áreas que posteriormente se van a ir mejorando, ¿no? Entonces, siempre recomiendo no comenzar con toda la población, sino con un piloto. Otro resultado esperado es la seguridad de los trabajadores que experimentaron un entorno laboral seguro, protegido, ameno, con empatía, que les ayudaba a ellos a trabajar de una buena forma, ¿no? Haciendo sus cosas bien. Impacto positivo, reducción de incidentes que contribuyó directamente a la productividad general y sostenibilidad, que es el tema que no queremos una estrategia que estamos entusiasmados en implementarlo ahora y después nos olvidamos. No, tiene que ser sostenible. Estamos hablando de seres humanos a quienes nosotros hemos entrado a su vida para conocer cómo lo ayudamos. Y tiene que ser sostenible a través del tiempo, ¿no? A través de diversas prácticas
aplicadas, de motivación, de reforzadores, de habilidades blandas, de inteligencia, todo un conjunto de series que se desarrollan para justamente tener a la persona enfocada en su puesto de trabajo. El impacto de no aplicar SBC, bueno, veamos a las empresas que no aplican, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo para poder justamente ayudar a su organización a disminuir los riesgos, sabiendo a través de estadística que hemos visto cómo es que la parte humana está presente en cada acción, en cada accidente o incidente, ¿no? Incidencia de accidentes y lesiones, elevados costos económicos, y no solamente son los costos económicos lo importante, sino lo que está detrás, ¿no? Que es la persona que ya no está. El factor más importante de una organización es la persona, el ser humano. Y ese es el impacto de no aplicar SBC. Una persona que ingresa motivada, completa, y sale sin un dedo o sale sin vida, ¿no? Es muy triste. Yo he visto esos casos de cuando investigo accidentes de trabajo, la situación que se genera, el clima laboral negativo que hay detrás de toda la escena cuando hay un accidente de trabajo. No se imaginan el shock emocional, psicológico, en la personalidad también, porque he visto casos de personas que les ha afectado enormemente, ya no quieren volver a trabajar más en esa actividad. Y muchas veces también hay una depresión, por ejemplo, en las personas, ¿no? Y bueno, eso por un lado del ser humano, pero por el lado de la organización pierde lo más importante, que es su reputación, su marca. Esa marca ya va a estar teñida de sangre porque nadie va a querer trabajar en una empresa donde pasan estas clases de accidentes. Tenemos nosotros que rescatar, tenemos nosotros que volver a inspirar, tenemos nosotros que volver a ser productivos. Ser productivos nos encanta a todos. Para eso nos hemos profesionalizado, somos productivos en lo que hacemos, pero que lo que hagamos, lo hagamos bien, sin costa de la sangre humana, que ya no vendría a ser productivo, ¿no? Yo creo y considero que ya no. Mi conclusión es, en cuanto aplicas un programa de esta naturaleza, hay una reducción de accidentes importante, ya que disminuye los riesgos de accidentes al corregir comportamientos inseguros, protege a las personas y crea un entorno de trabajo en el cual te sientes bien, ¿no? Esta palabra en la cual te sientes bien. ¿Quién no quiere sentirse bien, sentirse seguro? Hay un fortalecimiento de la cultura. Fomenta una cultura de seguridad compartida, involucrando a todos los niveles de la empresa en prácticas que son preventivas. Esto incluso hasta se huele. Uno puede oler cuando una organización está enferma. Es como en mi caso, cuando yo hacía prácticas cuando era psicóloga joven, hacía prácticas para entrar a un centro donde hay enfermos de esquizofrenia. Cuando uno ingresa a un centro de esquizofrenia, hueles la esquizofrenia, puedes detectar la esquizofrenia a través del olfato. Igual en una organización, te das cuenta que una organización está enferma. Desde la primera imagen que te llevas de la organización ya te das cuenta cómo es su cultura, ¿no? Su cultura, por ejemplo, en una oportunidad estuve en una empresa en la cual mencionaban que ellos habían ganado certificaciones y tenían el ISO, el OSAS y todo lo demás, pero estas certificaciones estaban en unos cuadros que se caían. Entonces, para la organización no era importante, porque tú tienes que dar un buen aspecto, es tu primera imagen. Y si tú quieres tener una certificación, ponla bien. Y eso que solamente es un papel. Imagínate que eso era en la sala de presentación, en la sala de bienvenida. ¿Qué será en los demás ambientes, ¿no? Y otra cosa que siempre me llama la atención cuando voy a una organización es ir a los baños y al comedor, a la cocina, para ver cómo es la organización desde ese enfoque. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas más problemáticas comienzan ahí. Las formas en las cuales las personas se comportan en estos dos ambientes, te dice, al menos a una persona que ya conoce esto, dice mucho de cómo es la organización. Una organización en la cual la comida no es lo mejor, ¿qué puedes pensar si va a implementar SBC? No es el mejor concepto. O una empresa en la cual los baños son totalmente
sucios, porque yo he tenido oportunidad de ingresar a baños donde, discúlpenme, el papel higiénico eran periódicos. ¿Esa es la forma en la cual la empresa trata a su gente? Es imposible implementar ahí un programa de esta naturaleza si no comienzas con esas acciones de mejora primero, ¿no? Son cosas pequeñas que son importantes, porque el concepto de seguridad basado en el comportamiento es todo. Y en el último es mejora de la reputación de tu organización. Posiciona una empresa a un nivel, aquí en Europa, las empresas que son las big consideran a la parte humana la parte esencial y le dan el valor. ¿Por qué? Porque saben que a través de las personas logran conseguir ellos su productividad, su economía, su reputación, su marca. Consideremos eso también, mejorar la reputación. Al aplicar estrategias basadas en el comportamiento, se ha demostrado que es posible reducir los accidentes y crear un entorno de trabajo más seguro y más productivo para todos. Les agradezco, espero que esta presentación les haya agradado. Estoy, atenta a sus comentarios y a sus consultas que quieran realizar. Tienen mi página web si es que quieren conocer un poco más de mi persona. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carmen Espinosa Muñantes. De hecho, ya hay algunas consultas, pero mientras más asistentes escriben sus preguntas, comentarios o comparten sus experiencias, les recordamos que esta charla SOMA es posible gracias a nuestros auspiciadores. PETSEC, comercialización de equipamiento visual y sonoro para ambulancias, bomberos, seguridad en la industria, minería y múltiples actividades comerciales. Savi Safety, evita accidentes laborales y enfermedades ocupacionales adquiriendo tus equipos de protección personal con Savi Safety. Calidad, confianza y seguridad en cada producto. Ambulancias Clave 5. 25 años prestando servicios de emergencia prehospitalaria. Alquiler de unidades médicas tipo 1 y 3, 2 y 3. Máquina seca o con personal asistencial. Layer, andamios alemanes de alta precisión, fabricados con los más altos estándares de calidad, montaje de andamios, asesoría en campo y capacitación del personal. Comulsa, expertos en prevención de riesgos eléctricos, detectores de tensión, pértigas, ropas antiarco y detectores de gases, certificación de EPP y capacitaciones según NFPA 70E. Ceneris, soluciones para el monitoreo y control de riesgos productivos mediante la implementación tecnológica para la seguridad industrial, medio ambiente, higiene y salud ocupacional. Saludamos a quienes nos ven desde las distintas ciudades peruanas. Esta tarde-noche tenemos presencia de varias ciudades, de profesionales de varias ciudades en el sur de nuestro país. Tenemos a Juan Carlos Barnet, que él se encuentra en Camisea, en Megantoni. Muchas gracias, Juan Carlos, por seguirnos allí desde la ceja de selva peruana en Cusco. También David Llanos en Arequipa, a Freddy Villanueva en Toquepala, Moquegua. Toquepala tendrá a fin de mes su Semana de la Seguridad, ahí estaremos. Bueno, tenemos la consulta, Carmen, de Guadalajara. Ya esta sectura se toma en cuenta de la misma manera la inclusión, dice, de la cual la empresa está involucrada en un momento dado. Creo que tenemos otro comentario también del ingeniero Fara. Creo que está relacionado a este comentario. A ver, la metodología de BBS que se está mostrando en la empresa minera, ¿se puede aplicar a todas las empresas? Pregunta. Efectivamente, sin embargo, hay que poder realizarle algunos ajustes dependiendo de la organización, obviamente, ¿no? Ok. Guevara Poma, ¿habrá grabación? Sí, es cierto, en Guevara.
Si estás en alguna de las redes sociales, sea YouTube o Facebook o LinkedIn, esta grabación, esta transmisión queda grabada, ¿no? El ingeniero Fara está en Chihuahua, México. Muchas gracias, ingeniero. Tenemos otro comentario. Estimado doctor Espinosa, dice Carlos Rubín Villarreal. Buenas noches. Desde ya, gracias por su impecable presentación. Permítame una consulta. ¿La SBC estaría dirigida a las empresas que han logrado un nivel de madurez emocional? Sí, indudablemente. No, como les mencioné, no todas las empresas están preparadas. Les di ejemplos. A veces ganan premios Great Place to Work. Es una cosa que nos pasó con esta empresa transnacional, pero lamentablemente la persona, el líder que toma la decisión no está preparado. Y si ese es el líder, es la organización, porque de él depende, de sus acciones, depende la organización. Es un efecto en cascada. La madurez emocional es importante y esto uno analiza a través de un diagnóstico previo también. Muchas de las organizaciones tienen gerentes en determinadas áreas que pueden, digamos, conducir a que el liderazgo de la implementación de este programa no solamente dependa del área de seguridad, sino de otras áreas. Puede ser un soporte del área de recursos humanos, puede ser el soporte del área de gerencia general, pero debe de haber en ese equipo esa madurez. Nelson Choque, excelente, saludos. No, es un mensaje por su presentación. Gracias. Tenemos a Rosana Kajima, también excelente, gracias. Gracias, Rosario. Permítame una pregunta, Carmen. La implementación, en esta ruta de implementación de la SBC, en la experiencia de usted, ¿cuál es el elemento fundamental que hay que tomar atención para que esta implementación lleve hacia el éxito? La primera parte es el liderazgo y compromiso. Como todo programa que se aplica para mejorar la seguridad de una organización, comienza con el liderazgo y el compromiso. Y en este factor también. Es el factor, considero, más importante, porque si la primera parte no se compromete, es poco probable que cambien comportamientos. ¿Por qué? Porque el comportamiento de las personas se replican a través de modelos y moldeamientos. Tú puedes tener modelos, líderes que son modelos en tu cultura de seguridad, pero también los puedes modelar. Tú quieres modelar a alguien que se aparezca a la otra persona y lo hacen. Y yo he visto esas acciones. Yo he visto a un grupo de personas que trabajan dentro de una misma área y los tres hacen lo mismo. Los tres les gusta de repente irse a tomar, de repente les gusta fumar o de repente les gusta hacer cosas que no son las mejores, ¿no? Replican los comportamientos porque los comportamientos se contagian. Entonces, ese es un tema que considero importante en la parte principal, el liderazgo y compromiso de la alta dirección, que ellos entiendan qué es este concepto. Si ellos no entienden que el concepto de seguridad basado en el comportamiento ayuda a que su empresa tenga todos los beneficios que les he hablado, pero lo más importante, que va a ayudar a proteger la vida de las personas, incluyéndolo, no tendría sentido, ¿no? Otra consulta, la de Cristian Jonathan Alca. Hola doctora, buenas noches. Le saluda Cristian. Mi pregunta es, ¿cómo se pueden manejar las resistencias o actitudes negativas hacia la SBC en el lugar de trabajo? Miren, este tema es importante. Las resistencias son cambios, ¿no? La gestión del cambio entra aquí. Somos nosotros, el ser humano se resiste a cambiar, porque hemos aprendido a lo largo del tiempo ciertas variables que la sociedad y nuestro entorno nos han ido reforzando. Son nuestras actitudes, son nuestros hábitos, son nuestra forma de ver las cosas. Hasta que uno no logre entender eso, no hay cambio. Por ejemplo, les doy un caso. Tuve la oportunidad de trabajar con una empresa pesquera y ustedes saben que las personas que lideran a estas barcas pesqueras que van al interior
a profundidad en el mar tienen que ser los más rudos. Muchas veces esta gente han estado en procesos delictivos, se han regenerado y ingresan al ambiente laboral. Pero tienen que tener cierto nivel de dureza, de ser reacios, ¿no? Para que a través del miedo puedan ellos manejar a su equipo que viene detrás, porque son 30 días que están en alta mar. Y me tocó conversar con uno de estos jefes, líderes, reacio completamente, hasta que no logré conversar con él, ayudarlo, armonizarlo, entenderlo y empoderarlo. Él no cambiaba. Sin embargo, con todo esto que nosotros desarrollamos, que desarrollé prácticamente con él, estuvimos en una relación de empatía y de empoderamiento, en el cual yo al final le di el poder de que él pudiera liderar a su gente de verdad, pero con el conocimiento de qué es ser líder. Y cambió. Sí, pasó, hubo un proceso, porque las personas no nos damos cuenta cómo reaccionamos. Tenemos diferentes factores que nos hacen ser reacios. Sin embargo, el psicólogo entiende eso, ¿no? Interesante experiencia. Un saludo final de Elia Araque. Esta charla fue espectacular, nos dice. Fue muy importante para nuestra organización. Muchas gracias. Soy Elia Araque desde Colombia. Gracias, Elia. Gracias, Elia, por ese mensaje. Gracias, Carmen, a ti por este compartir de tus conocimientos, de tu experiencia, muy valioso, por supuesto, y por supuesto también muchas gracias por el esfuerzo que ha significado, porque tú te encuentras al otro lado del continente americano. Entonces, la verdad que ha sido muy interesante escucharte. Gracias a ti. En efecto, la seguridad basada en el comportamiento es una de nuestras mejores armas contra los accidentes laborales. Es un compromiso de todos, un llamado a estar siempre alerta, a cuidar de nuestras acciones y la de nuestros compañeros. Cada conducta segura cuenta, cada acto de prevención suma. De esta manera haremos de la seguridad una cultura viva, donde todos seamos guardianes del bienestar y podamos regresar a casa vida todos los días. Sí. Todos ustedes agradecemos su presencia y recuerden darle un me gusta a esta charla, compartirla con los colegas que no han podido estar esta tarde y activar la campanita de notificaciones. Esto nos permitirá continuar con nuestro trabajo de difusión. Los invitamos a participar en nuestra próxima charla SOMA del 29 de noviembre, la última del año. El director técnico de la empresa CAR, Javier Delgado Aguirre, quien revisará el impacto de la señalización en la seguridad vial. Recuerden siempre que prevenir accidentes es trabajar en equipo. Hasta pronto. Gracias. Un abrazo enorme a todos. Bendiciones. Gracias.